Saludos mis amigos, ¿cómo están ustedes? Espero que se encuentren bien. Aquí estamos de regreso en su podcast Líderes Eternos. Son bienvenidos a este espacio, gente muy importante. Dice William Sala, gente VIP. Y le damos la cordial bienvenida a nuestro queridísimo líder mayor, ¿verdad? Ariel Facundo, ¿eh? Sí, porque el pastor Ariel estuvo ausente. No, y también el pastor Elvis, hay que darle. Sí, gracias a Dios todo muy bien y qué bueno sí que Ariel está muy bien. Que lo tenemos para atrás de salud. Estamos ready, Qué bueno que estamos aquí. Esto es maravilloso. Líderes eternos pensando en la eternidad. Así es. Claro que sí. Así que mis hermanos y amigos, hemos estado hablando anteriormente. Bueno, hicimos un salto ahí con la gente del Club de Ahorro. Sí, sí. Que estuvieron por acá con ustedes. Yo no pude estar. El virus me estaba afectando la garganta, pero ya estamos bien. Bueno, pero pastor, disculpe, me estoy haciendo memoria. Yo le estoy dando la bienvenida a usted, pero es a Malaquía, porque usted y yo trabajamos la semana pasada y fue Malaquía y el pastor Fui yo que no vine, yo vine la semana. No, la semana pasada usted no vino. Tienes razón. No vino. Qué bueno. Pero bueno, en la última intervención que tuvimos, lo pueden buscar, Sí. hablamos del mentoreo. Buenísimo. Hablamos de este tema, que quizá el término no sea bíblico, ¿verdad? Pero sí está implícito la práctica, el sí. tema en la Biblia. O sea, yo escribí hace mucho Tú quieres decir que el término el término. no es bíblico. Literal, no el literal. término mentor. Se no aparece El término. bíblicamente, ¿sabes? Bueno. Pero sí está el mentoreo como un tema bíblico. No, Por supuesto. Pues no. yo escribí, pastores, hace mucho tiempo. Yo he escrito muchas cosas. No han salido a la luz, pero están escritas. Tenemos manuscrito por ahí. Ya. Y hace mucho tiempo yo escribí todo un tema que se llama el paradigma del liderazgo. Habla de sucesores. Realmente yo entiendo que los paradigmas en la vida hay que romperlos. No todos los paradigmas son buenos, algunos sí, otros no. Pero el liderazgo, hay una sucesión de líderes desde Adán. Desde Adán ha venido Dios creando esta sucesión, ¿verdad? Luego de Adán vino Noé, luego vinieron los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, luego vino Moisés, luego vino Josué, luego vinieron los jueces de Israel, luego vinieron los profetas, los reyes. Exacto. Luego entonces llegamos a Jesús, llegamos a los apóstoles, y así ha venido la historia cristiana trayendo una sucesión de líderes que es un paradigma, ¿verdad? Así que cuando hablamos de mentoreo, hablamos de un líder formando a otro líder. Líderes que forman líderes. Y la Biblia nos enseña mucho esto. Estuvimos hablando de Pablo, de Bernabé. Estuvimos hablando de cómo Pablo fue mentoreado y también fue un mentor para Timoteo, para Tito, para Priscila y Aquila. Oye, a mí me sorprendió un dato de Pablo, porque hay una carta de Juan, creo que la segunda, que Juan se le escribe a Gallo. Él dice el anciano a Gallo, creo que es la segunda. Pero vi en el libro de Primera de Corintios que quien bautizó a Gallo fue Pablo. Y me llamó mucho la atención porque Pablo reclama que yo no bauticé casi a nadie. Y él empieza a revisar y dice, mira, yo creo que bauticé a la familia de Estefanía y a fulano y bauticé a Gallo. Y me llama la atención cómo él bautizó a Gallo, pero terminó Juan siendo el mentor de Gallo. No, y eso es porque tú tienes eso, pero es muy normal que eso ocurra. Y ocurrió muchas veces también. El apóstol fue mentor de Timoteo y de muchos, de Marco, aunque no lo mencione, y todos ellos. Él fue su mentor, porque la palabra mentor tiene una implicación. Es un líder guiando a otro líder, algo así, pero tiene una implicación muy específica. Que la palabra mentor implica ayudar a crecer espiritualmente, moralmente, profesionalmente. Integralmente. Bueno, pero profesionalmente y espiritualmente, la mentoría, el ser mentor no es solamente como... Guiar o dirigir. Es muy específico, la mentoría es muy específica para desarrollar la capacidad del alumno, ¿verdad? La capacidad del alumno, porque, por ejemplo, cuando tú dices que un líder enseña a otro líder, pero hay que tener cuidado con eso otra vez, porque nadie puede... Tú no recibes un mentor si tú no honras y respetas a tu mentor. Y si la palabra del mentor no tiene peso sobre tu vida, esa persona no es mentor. No te está mentoreando. E incluso, disculpen ambos, ti. disculpen los tres. En la semana pasada comentábamos de que yo le hice a la siguiente pregunta al pastor y hoy la vuelvo a traer a colación.
¿cuál es el perfil que debe tener un mentor? ¿Cuál es el perfil, verdad? Y también analizábamos la semana pasada, pastor, que el mentoreo se da en un contexto, de intimidad, de acercamiento, de acompañamiento. Si no hay cercanía, si no hay acompañamiento, no es mentoreo, porque puede ser que tú sientas influencia escuchando y viendo a alguien, e incluso sin tú darte cuenta, estás haciendo acciones y actitudes, obviamente destacadas, y la gente dice, wow, mira, qué bien Malaquía, qué bien el pastor Elvis. Y eso puede incidir sobre una persona, ayudarle, pero eso no es mentoreo. No. No es mentoreo. Claro que no. Porque el mentoreo se da en un contexto. Influencia. Exactamente. Influencia. El mentoreo se da en un contexto de intimidad y acercamiento, que fue lo que pasó entonces con las personas que ustedes citan. Pablo Timoteo, Pablo Tito, Pablo el otro, Juan Marcos, qué sé yo, Bernabé con Pablo, porque Pablo también tuvo un mentor, que en este caso es Bernabé, ¿verdad? Claro. Bueno, sigamos adelante. Hey, Malaquía, ¿qué pasó? ¿Tienes sueño? Con relación al preámbulo del mentoreo, el preámbulo previo a ello. Características del mentor y la persona, quién elige a quién. Ok, Elvis, yo decido que Elvis sea mi mentor o Elvis decide mentorearme. ¿Cómo se da el asunto? ¿Debe haber una característica previa? Se puede dar de las dos maneras. No, se puede dar de las dos maneras. ¿Cuál sería el perfil más o menos de ambos lados para yo entender? El perfil de un mentor, lo primero que un mentor, su perfil tiene que ser como si fuera un maestro, como si fuera un formador. Debe tener Como un si liderazgo fuera bien estructurado. Tiene que tener profesionalidad. Tiene que tener profesionalidad. Tiene que estar capacitado, tiene que tener porque Pablo estaba especialidad. Tiene que capacitado. tener especialidad, capacitado. Tiene Claro. que ser capacitado, digno de imitar también. Tiene que ser alguien digno de imitar. Porque si no, no funciona. Y también la parte de mentor implica lo voluntario. Hay una parte importante, que el mentor implica la voluntariedad. Entonces yo puedo aceptarte como alumno, como también puedo rechazarte como alumno. Y tú puedes elegirme como mentor y yo tengo la opción de decirte sí o no. O viceversa, como te digo, yo te elijo que veo que tú tienes potencial, que veo que tú tienes ánimo, que tú quieres crecer, quieres mejorar, y yo lo veo, y entonces yo te cojo, y hay personas que hacen eso. Y comienzo y le da seguimiento, y le da seguimiento. ¿Y qué fue lo que pasó con Jesús y sus discípulos? Bueno, ahí hubo una elección. Ah. Lo que le iba a decir, añadiéndole a lo que el pastor decía, puede darse de una manera fortuita, que no Correcto. sea de que, ven, te voy a tomar a ti ahora. No, sino que se va dando esa O relación. sea, que no es Hay con una- premeditación alevosía, sino que Ajá. se da Hay una fortuitamente, química, que hay se da. elementos. Exacto. Sí, y poco a poco en el desarrollo de una relación, en este caso espiritual, ¿verdad? Eclesiástica, se va dando y una persona va quedando siendo el guía, quien direcciona la formación de otro y se convierte en su mentor. En el caso, pastor, Puede ser que, perdón, pastor, Ajá, en el transcurrir del tiempo ya sí se hagan conscientes. Sí. Por ejemplo, yo digo, mi mentor, el pastor Andrés Mercedes. Ya yo hice Lo una aceptaste conciencia como de mentor, hace un hiciste tiempo y él lo sabe, yo lo sé y hablamos en esos términos. Pero no se dio así de que ven, Ariel, te voy a elegir a ti. Exacto, no fue elegido. Claro, claro. En el caso de la iglesia local, por ejemplo, y esto es importante, que yo creo que los pastores que ven que nos siguen entiendan bien esto en el plano de la iglesia local, porque a veces la percepción podría estar extraviada y el favoritismo podría incidir de alguna forma, porque yo conozco casos de favoritismo donde es mentoreado que no quiere ser mentoreado y colocado en posición de mentoreado. Eso Eso parece como un trabalengua. como decimos aquí en Dominicana, eso es trujillismo. Es trujillismo. Pero si tú no quieres ser Parece un mentoreado, yo no te trabalengua. puedo obligar a mentorearte. No, obligación no, por voluntariedad, el ejemplo, porque el mentor es un guía. Claro. O sea, el mentor es un guía, y como es un guía, obviamente tiene que saber por dónde camina, tiene que saber por qué lo van a seguir o lo van a querer seguir. Pero forzar la mentoría no existe. Exacto. Porque No eso- debe ser, pero usted conoce de pastores locales que quieren de alguna forma colocar de manera obligatoria y formar de manera obligatoria y perseguir a alguien por algunas razones a veces Perseguir. imponer, ¿Pero en qué sentido? ¿Negativo? ¿O qué es lo que Sí, tú sí, quieres eso decir? Yo se, creo eso que- se da a creo que- nivel de Porque no iglesia entiendo lo que tú local, quieres como dice decir. el No, pero pastor. no entiendo. Porque Eh, si yo soy pastor y yo veo un potencial en un joven o alguien que sé yo qué,
y a mí entonces yo le caigo encima ese joven para que estudie la Biblia, para que ore. Eso es pastorear. Y yo un ejemplo. No sé, claro, yo eso, pero algo que quiero... Quería saber la parte de qué es lo que... Vamos a establecer esa diferencia. Quiero acotar esa parte. No es lo mismo mentorear que pastorear. Son dos cosas. El pastor tiene esa responsabilidad. El pastor tiene que ser mentor. Sí, pero no es mentor de todos los miembros. Bueno. No es mentor de todos los miembros. Yo quiero, el pastor es un mentor, pero puede mentorear a su sucesor, por ejemplo, o a otro que esté con el mismo llamado y que vaya a otra congregación a pastorear. El pastor es su mentor, pero no es mentor de toda la congregación. Ahora, como pastor, él tiene que pastorear a toda la congregación y tiene que guiarlo y imponer cosas. Y dar ejemplo. Exactamente. Claro. Entonces, ahí sí viene un tema de imposición. El pastor tiene que imponer, porque el pastor es el que dirige la congregación. Claro, en ese contexto yo estoy de acuerdo. El mentor no impone, el mentor puede ser un líder de la misma iglesia que esté mentoreando a otro de los jóvenes o de la dama. No, el mentor no tiene que ser obligado el pastor. A eso me refiero. No, el mentor, cuando está en lo que es la mentoría en sí, el mentor no impone. No impone. Ahora, el pastor sí tiene que imponer por su posición pastoral. Sí, claro. Tiene que imponer, exigir orden, respeto, disciplina, gobierno, porque tiene que gobernar la iglesia. Gobierno. Entonces, en esa parte el pastor no es mentor, es pastor. Perfecto. Es precisamente a lo que yo me quiero referir, porque hay gente que están obsesionados con alguien que le ven ciertas características que se le parecen a Absalón o a los hijos de Eli. Tiene el perfil que el hombre quiere y yo quiero mentorear a ese porque ese me gusta por el perfil profesional. Sí, bueno, en la parte, cosas humanas que se dan, pastor. En la parte eclesiástica, iglesia, Cristo, la iglesia, el reino de los cielos es diferente. Es diferente. O sea, yo no puedo elegir un perfil para mentorearlo y colocarlo. Es diferente. Gálatas porque 3, hay una elección. En Gálatas, por ejemplo, capítulo 3, 24. Por Pablo fue elegido por Dios. Todo el proceso que pasó Pablo, de que vio la luz, de que se cayó del caballo, de que Ananías oró por él y recibió la vista en 3 días, los discípulos no estaban ahí. Así es. Los discípulos después, Bernabé se enteró y decidió hacerse responsable de Pablo. Así ya había un llamado sobre Pablo cuando Bernabé se convierte en su mentor. O sea, no es que yo digo, voy a elegir a este joven y lo voy a convertir en profeta. No. Ya esa persona tiene un llamado de parte de Dios. Entonces, yo decido ayudarlo, guiarlo, y si se deja guiar, pues me voy convirtiendo en su mentor. No, pareciera que esa experiencia que usted plantea de Pablo con Timoteo, acuérdese entonces también que Timoteo viene de un hogar cristiano donde su abuela y su mamá de alguna forma estaban ejerciendo sus roles de ambas perspectivas, pero había un mentoreo. Pero a mí me llama la atención algo que citaba el pastor Malaquías, y es acerca del favoritismo. Y eso es tremendo, porque es inevitable que de momento, en mi caso, o sea, uno como pastor, de momento haya cierto sector que se identifique con uno, y que de repente uno como pastor se identifique también con ese sector. Esas cosas traen cierta situación también y la gente dice, bueno, lo está haciendo porque fulano y fulana siempre andan como que, tú sabes, en el favoritismo. Entonces esas cosas tenemos que cuidar. Pero el mentoreo, yo insisto, se da en un plano de acompañamiento, de amistad, de consejería, de acercamiento. No, el mentoreo se da así, porque si no se da así no es mentoreo. No, el caso de Jesús y los 12 apóstoles. Bueno, pues eso fue un mentoreo. No lo acompañó paso a paso, un día a día, un acompañamiento. 3 años y medio. No menciones 3 años y medio. Olvídate de esa cifra. Sí, bueno, no por un tiempo. Pero no solo eso, sino que hay muchas, porque, por ejemplo, aquí en Gálatas, el apóstol hablando. Gálatas capítulo 3. ¿No? Ajá, el versículo. Voy a leer del 24 en adelante o 23 para coger sentido. Dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Ahí en el versículo 24 la palabra ayo es alguien donde tú te apoyas. Pero el ayo es el puente. El mentor. Sí. Okay. Aquí entonces la ley se convirtió en el mentor. La ley es el ayo, el guía,
el que guía a la santidad, que guía a la espiritualidad, que guía a que seamos mejores personas, que guía a que crezcamos como seres humanos, que guía a la excelencia. Ese es el verdadero significado del mentor en el aspecto, porque también hay mentores que son diabólicos. Sí, claro, Y que el mentor claro es un que sí. formador, te puede formar en Hay cualquier mentores área. que son diabólicos y que, Claro. y que enseñan cosas demoníacas a la gente. Es un mentor. Y cosas por el estilo. Hay mentores que, entonces, pero el término no le aplica. Aunque en el sentido, pero el término, porque ya la mentoría implica Un crecimiento. crecimiento, madurez. Y dice aquí que la ley fue nuestro ayo. ¿Para qué? Para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Así que el ayo es ese que te cuida, que te educa, que te guía, que te sostiene, que te protege porque es protector y todas esas cosas. Entonces, en la parte ya de humanamente, o en la iglesia, como estamos hablando y todo eso, hablando, por ejemplo, de que si podemos elegir o no podemos, yo tengo un grupo, ¿verdad? Que yo soy mentor de ese grupo en mi iglesia. Y yo soy mentor de ellos. Y me reúno con ellos toda la semana. Y estoy con ellos y en forma, poco a poco, uno sale, que no sale. No, nadie está obligado, nadie está forzado, todo es voluntario, pero es el grupo que, no como pastor, como tú decías ahorita, sino como mentor, este grupo son más específicos. Sí, que ahí es donde viene el tema. De pastor de todo, pero mentor no de todo. Exacto. Entonces viene el tema donde decía el pastor William que se pudiera ver como favoritismo. Y lamentablemente se va a ver así. El que tenga malicia lo va a ver así. Claro. Pero el pastor no puede tratar a todo el mundo igual en la congregación porque hay un grupo, hay 2 o 3 que tienen un llamado, un ministerio diferente y a ese hay que poner atención. ¿Usted escuchaba la frase, pastor? Anillo pastoral. Sí, pero puede ser de manera negativa. Sí, de la manera mala fe, de la gente mente sucia. De manera la mente sucia. La mente sucia. De manera despótica, pastor. Ese el anillo para ciego. El anillo para ciego. No. Pero eso lo usan de manera negativa. Sí, despótico, pero, por ejemplo, aquí tenemos que saber que un pastor, después que un pastor tiene una iglesia que tiene, este es un número que yo voy a poner, no es matemático, soy yo, una opinión muy personal. Después que tú tienes 200 personas y tú tienes 200 adultos y tú tienes 80 niños y también tú tienes 60 adolescentes, ya entonces tú tienes que tener un equipo que trabaje contigo. Y tú tienes que tener un equipo que te ayude. Ese equipo es el que usted va a mentorear. Exactamente. Para ese equipo va a dirigir a los otros. Claro. Pero entonces y también llega el caso de que hay personas que no se dejan mentorear, que no se dejan enseñar y muchos que no se dejan pastorear. Entonces, ¿qué ocurre? Puede darse el caso, porque la mentoría, por ejemplo, el mentor, te voy a decir. Suéltelo, pastor. Porque algo que tú decías, no sé quién fue que dijo de lo exclusivo. El mentor es exclusividad. Claro, es que así. La mentoría no es, o sea, el que es mentor es exclusivo. Tal vez suena feo, no importa. ¿El que es mentoreado o el mentor? El mentor. O sea, porque el mentor tiene un grupo exclusivo. Lo que y el mentor tiene la facultad de rechazar de elegir, y elegir. Porque, primero que es voluntario. ¿Ve? La mentoría implica la voluntariedad. Yo no puedo ser mentor. Ya tienen otros nombres, aunque parece que hace lo mismo, pero tiene otro nombre. Yo no puedo ser mentor si tú me tienes un salario y tú me pagas. No, eso yo puedo ser tu coach, puedo ser tu training, puedo ser tu lo que sea. Pero mentor no aplica, porque tiene que implicar la voluntariedad en la educación. Pastores. La parte del anillo se necesita, te iba a decir, hay personas tercas, por ejemplo, que no quieren aprender, que no quieren, o tal vez siempre, entonces, si llega un momento que puede ser, el pastor no puede maltratar a nadie, o debemos tratar de no maltratar, pero hay un momento que yo tengo gente que me protegen y me cuidan de cierta gente. Y punto, y se acabó. Y creo que yo soy que son gente, o que siempre tienen el mismo tema. Gente que, ¿entiendes? Y una vez yo mismo. Eso lo llaman escuderos. Exactamente. Los escuderos. La pregunta porque somos un ejército, que tenemos un reino. Claro. Y dentro del reino nosotros tenemos un orden.
y existe el orden, y existe la jerarquía espiritual sin malicia, sin maldad y sin abuso. Claro, pero esas cosas se dan porque, como decía el pastor, la gente lo malinterprete, como usted decía. Y no solo lo malinterpretan, lo mal aplican. Yes. Por eso también te digo. Porque tú me dices un escudero, entonces un escudero es el que me lleva el saco, me lleva la Biblia, bueno. me trae el agüita. ¿Qué es esto? Alguna persona como yo que Eso es un esclavo. alguna persona como yo que pasan de 60 años. No necesito. Yo Por Dios. desde muchos Da años, la muchas cosas. cédula, No. Yo estoy en tu iglesia. Que he ido ya. Y terminó la prédica y estoy un pronto. Y yo di un pronto agarro y me voy para el carro que me voy. Yo me voy. Pero no, que yo no sé, yo me voy y punto. Yo sé que tengo mi hype, que tengo mi llaga y todo eso. Pero yo sé que muy probablemente si ando con mi esposa, ella lo va a coger, ella no me lo va a dejar. Pero es otro tema, pastor. Los jóvenes, cualquier joven, con un joven, viene, te lleva la cosa. me ayuda. Pero no es que tú vas a coger un joven de eso, una dama, Sí. y ella tiene la obligación de que No, si no. yo me muevo para allí, No, por no, Dios, no, eso no. es altitaje. No. ¿Cómo yo manejo en No, ese no. contexto? Sí, así no, porque eso es artista, o no sé, pero no. Pero ven acá, no, este es mi escudero y si yo me muevo, el que me tiene que quitar hasta los zapatos. Amado, eso Amado, no debemos de hablar con Malaquía. Malaquía, exprésate, Sí, no, por favor. lo que pasa es que el tema del mentoreo y es sumamente interesante porque hay muchos asteriscos y cosas relativas a este tema en la iglesia local. Porque, ok, el pastor Elvia está diciendo que, y es así, tú tienes un grupo que lo va a necesitar indispensablemente para que trabaje contigo Claro que y tú sí. lo vas a entrenar, Tu lo vas a círculo mentorear, le íntimo. vas a dar seguimiento. Eso es para que una estructura crezca sana en una iglesia local, eso es necesario. Pero ¿cómo evitar, y este es un fenómeno natural y relativamente normal, que el otro grupo que pastor ni participa, ni concursa, ni opina, ni hace nada en la iglesia, pero vive objetando y guerreando contra el grupo que el pastor local, que yo probablemente entiendo que no es el caso suyo y de muchos pastores que conozco, pero hay una guerra permanente de un grupo que no quiere ni ser pastoreado, ni ser mentoreado, ni obedece a nadie, está en la iglesia, y ese grupo está en la iglesia, pero no participa de nada y vive objetando al grupo que está permanentemente trabajando con el pastor local. Mira, pastor, por eso los líderes, ¿verdad? Pastores y líderes congregacionales tienen que ser claros y transparentes en todo lo que hacen. Nosotros hablábamos en la sesión anterior de cómo Pablo aún dijo él que él estaba llamado al evangelio de la incircuncisión y que él iba a predicar a los gentiles. Cuando cogió a Timoteo, fue y lo circuncidó. Y ya Timoteo no era un niño, tenía 8 días de nacido. Era de mamá griego, padre judío, pero lo circuncidó para que la gente después no hablara mal del ministerio ni de él ni de Timoteo. Cuando le escribe a los de Filipo, le dice: a ninguno tengo del mismo ánimo, ni que tan sinceramente se interese por ustedes como Timoteo. O sea, a los corintios también, y en cada carta él daba a entender el nivel de compromiso que tenía Timoteo, y por eso lo tengo como mi discípulo. O sea, hay que ser 100% claro. No es que yo voy a elegir un círculo y estos son mis círculos y los otros vayan por allá. No, a eso los elegí porque tienen una condición y yo tengo que ser claro con eso, y que la gente cuando venga a decirme a mí, no, porque tú tienes 2 o 3 que son tus favoritos. No, ustedes lo saben y saben por qué. Yo tengo, Entiendo. el grupo de favoritos que yo tengo es para que me cuiden a los otros. El grupo de Exactamente. favoritos que Que yo lo tengo ayuden en el ministerio es pastoral. para que me ayuden en el ministerio pastoral, cuiden a los otros, amen al otro, abracen al que tal vez yo no puedo abrazar un día, llamen al que yo no puedo llamar, estén preocupados de quién tiene comida, que yo no voy a estar preguntando a todo el mundo quién tiene para comer. Yo tengo un equipo que se encarga de Pastor, eso. pero hay Las un- Dorcas, por ejemplo, y mi esposa tiene un área que cubre y los líderes tienen otro área que cubre. Tengo, por ejemplo, Cada nosotros uno trabaja en su parte y ustedes tengo drenan a través de ellos. 4 personas que funcionan, el Efectivos. ministerio pastoral en mi iglesia. O sea, por eso es inevitable que quienes están dentro de la... disculpe, pastor. Es inevitable que quienes están dentro de la congregación sean vistos de esa perspectiva. O sea, que... Por Y si, la, y eso, si la- eso y es si la inevitable. y si la agrupación, si la congregación es numerosa, yo nunca he dicho esto, pero hoy lo voy a decir. No, usted está en Escúchame. confesión. No, escúchame, hoy lo voy a decir. Está romántico. Yo vengo de una experiencia pastoral. Yo tengo 8 años caminando un proceso. Yo entregué una iglesia de 400 gente en Venezuela, donde nací en 1985. Y desde el año 99 hasta el 2016 fui el pastor de esa iglesia con otro pastor. Éramos 2 familias pastorales.
Y yo me enfrenté mucho a esto. De que me juzgaron, de que me malinterpretaron. Y recuerdo que armé un equipo de trabajo para hacer una cosa interesante que del 2005 hasta el 2018 en Venezuela lo hicimos. Y era salir a una comunidad X en la geografía de Venezuela, que son 916.445 kilómetros cuadrados que tiene mi país. Y yo me topé con eso, pastores, me topé con eso. Que los muchachos me decían, pastor, pero es que tú escuchas a fulano. Yo les digo, no, escuchen bien, todos ustedes son parte de este equipo. Y humildemente, uno desde la perspectiva pastoral conoce los potenciales y las debilidades de quienes están con nosotros. Así es. Entonces, no es que yo tenga favoritos y que yo solamente escuche a alguien, sino que yo sé que esa persona que ustedes mencionan es más fuerte en las áreas que ustedes consideran. Pero donde él es débil, tú eres fuerte y contigo cuento. Entonces yo soy un director de la orquesta. El término se malinterpreta porque no suena bien, de que yo tengo favorito. Pero es la terminología, ¿entiendes? De que No, pero es inevitable que la gente Pero se mira, burle. suena, lo que pasa es que suena. Y pero recuerden que todo esto es mentoreo, forma parte del efecto colateral claro. del mentoreo. O sea, si yo voy a pintar la iglesia, yo tengo de favorito a un pintor. Exactamente. Pues no me voy a buscar un odontólogo. Claro. Y mi favorito para pintar no es un mecánico ni el abogado que está en la iglesia. Ya. Así sucesivamente. Entonces, Eso es lo que Pablo, y quiero leerlo en Filipenses 2, 20 al 22. ¿Por qué Timoteo era el favorito de Pablo? Y vamos a decir, vamos a traerlo a este tiempo. Ah, no, Pablo, tú tienes a Timoteo de favorito. ¿Por qué tú no andas conmigo? Entonces Pablo le escribe y le dice, porque a ninguno tengo de igual ánimo y que tan sinceramente esté interesado en ustedes. Porque todos buscan lo suyo propio, Ay, ay, ay. no lo que es de Cristo. Pero de él ya habéis oído y conocido sus méritos, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. O sea, que había un perfil Había un perfil en el mentoreado. Es lo que yo Característica. preguntaba ahorita, característica. ¿En qué fue lo que pasó entonces con Moisés y Josué? No era un muchachito Josué venía haciendo que mérito. se No fue que pasaba me el cogí día con él, mirando no. Netflix y después tú quieres que yo sea tu mentor. Que vámonos para la misión y tú no quieres ir. Que vamos a evangelizar y tú no estás disponible. Ay, ay, ay. No, él dice aquí, ustedes conocen sus méritos. Entonces, ese es el mentoreado. Tú no me lo puedes cuestionar porque tú sabes los méritos. y fíjate como lo hijo que a dice, padre. pero fíjate lo que dice lo que dice el mentor, que como hijo a padre ha servido Exacto. conmigo conmigo. en el Evangelio. Ha O sea, servido Ese no conmigo. es lo que llegan servido. tarde. Ahora una pregunta, pero se dio en un contexto Con de confianza, características. se dio en un No, contexto de entonces, el que amistad, esté se dio en un sirviendo. contexto de acompañamiento, se dio en un Claro. concepto de acercamiento. Claro que sí, por eso es que el mentoreo no se va a dar fuera de eso que estamos describiendo. Yo quiero hablar de un mentorado que no es tan protagónico en la iglesia local. Y los pastores, ustedes son pastores. Hay un No, pero tú sector... no te escondas porque tú también Sí, eres sí, pastor. sí. Pero hay un sector en la iglesia que no es tan Israel también. protagónico. Que no es tan protagónico. Dijeron Pastor, ustedes. Y este sector que no es tan protagónico, silente, no sobresale mucho, pero oye, me recibe más mentoreo y es más sencillo y más manejable que algunos sectores que pretenden ser protagonistas, que no son protagonistas del bien, sino que están ahí para apoyar, enchinchar, provocar, criticar. Pero ese sector que yo estoy señalando, que quiero señalar, puntualizar, es el sector que solamente se dedica o a cuidar vehículos o a estar en la puerta o a traer a alguien a sentarse. Servidores. O alguien que está de El rodillas, Ujier. que no, pero que no es tan protagónico de la perspectiva, lo que la gente llama liderazgo es solamente al que está sentado cerca del pastor, o al que dirige el servicio, o al que organiza grupos y alabanza. Pero y ese sector, que a veces ni lo mencionamos mucho, Importantísimo. que es como el árbitro de un juego de fútbol, que quizá el que menos se menciona es el árbitro, pero él juega el papel protagónico en el juego. Sin árbitro no hay juego. Es el que pita. Entonces, ese sector que está en la iglesia, ¿por qué no tomarlo en cuenta desde el punto de vista que ha sido bien mentoreado? Porque para ser ujiero, para estar al frente de servicio, de limpiar iglesia, oye, usted tiene que ser un discípulo y una persona que sea dirigible, mentoreable, que tenga la capacidad de receptividad para dejarse formar, mentorear. Excelente, así es. Eh, Y fíjate, espera, porque mencionó como un rango Un rango. que parece, Parece. pero no, porque cada cosa tiene su forma y el orden es tremendo, porque es que el orden amerita que cada quien se desarrolle y cuide áreas. Por ejemplo, los que parquean allá, yo tengo, se Eso llama es lindísimo. Zacarías. Zacarías yo lo conozco, tremendo. Zacarías, junto con otros que lo ayudan,
y estamos mejorando ahora, vamos a mejorar mucho más. Ese es como el líder del asunto. En la parte, por él es el que él se encarga de el los líder, parqueos. por eso digo, de diarizar eso. Sí. Y él es que y entonces, por ejemplo, él es que está, vamos a decir, de que en rango él no es el que canta, el que adora. ¿Usted entiende, Él es pastor? que A eso me parquea, refiero. pero espérate, porque una cosa como va viene la otra. Ese servicio que él presta ahí, yo le he dado facultad y todos tienen facultad. El que quiera darle una ofrenda se la siembra. Y Sale bendecido constantemente. constantemente. Ese no quiere que le toquen esa tecla. Que él es que se encarga de eso ahí. Gloria a Dios. Él tiene el compromiso que tiene que subir a orar. Él tiene que subir a orar primero. Está supervisado que tiene que orar, pues si no ora no puede cuidar los carros. Primero. Pero no es el más Porque- mencionado, pastor, y no un cargo que otros quieren, que lo envidian, de que yo quiero ser el parqueador. Sí. Es difícil. Mire, que alguien yo quiera- tengo- pero es muy bonito porque es el difícil. orden de Dios. Así Y es. la mentoría, como Ariel dijo algo interesante ahorita, de que el pastor tiene que ser pastor de todos y no mentor de todos. Eso es una pura verdad. Pero tiene que ser pastor Claro, de todos. claro. Y el Tiene pastor, que pastorear a toda su congregación. exactamente, entonces el pastor va a ser la parte de guía Claro. y va a ser la parte como nos damos cuenta con los niños, cuando están escuchando al pastor. Me gusta esto porque al parecer estamos en una generación donde los niños están escuchando más al pastor que los padres. Y entonces después en la Porque los casa, padres no están hablando. y después, y No después, están enseñando. en Bueno, la- están hablando mucho los padres con acciones y actitudes, claro. y después en la casa, lo que están repitiendo como gallareta Ujú. y lo que están diciendo, lo que dice el pastor en la iglesia, son los niños. Sí. El pastor dijo, cuando Pastor, oye, yo me doy cuenta si transmití, cuando predico, si el mensaje llegó, de los niños. yo cojo un niño y le pregunto, ¿de qué se trataba el mensaje? Oye, ese medidor, es el medidor. Siempre yo he hecho eso. Ah, sí. A uno ¿de qué se trataba el mensaje? Inclusive en la semana. ¿Tú estabas el domingo en la iglesia? ¿De qué hablaba el mensaje? Si el niño se lo grabó, tú lograste el efecto. Hay una anécdota de Excelente. niño que se Los paró. niños Pero es que es son un importante medidor. que yo tengo entendamos. mi nieto, mi medidor, mi nieto me Sí, corrige. porque es que a veces nosotros predicamos, entendemos que estamos predicándole a los adultos están distraídos, no, oye, pero los niños son la siguiente generación. Así es. Si yo no puedo enseñarle a un niño, tampoco le voy a poder enseñar a un adulto. Mi nieto me dice, abuelito, tú dijiste esto y esto y esto y esto. Eso no es así, Sí. abuelito. Yo conozco la Te anécdota de un equivocaste. niño. Yo, ¿cómo me si tú lo dijiste? Y hay otra cosa, abuelito, tú dijiste esto. Mira, yo no sabía esto. Y cosas Así así. mismo. Yo conozco- Abuelito, ¿qué significa Sí, sí. eso de nieto? Que ese es un pastorcito chiquito. Ay. Ujú. Hay un caso de un pastor que el niño se paró sin haber terminado el mensaje y le dijo, ¿tú estás hablando demasiado de Nueva York? ¿Qué quiso decir el niño con eso? Wow. Se le paró frente al púlpito, Wow. al predicador, ¿tú estás hablando demasiado de Nueva York? Y fue y se sentó el niño. Pero el mensaje quedó en contexto, tú estás hablando más de Nueva York que de lo que quiere decir Claro, sobre Dios. claro. Wow. No, Sí, pero los mira, niños. volviendo al tema de lo que tú decías hace un momento, conozco de un pastor, él tiene su organización, su estructura en la iglesia por departamento y todo, pero por regla, todo el nuevo creyente que viene, que es bautizado, tiene que pasar por el área de servicio antes de estar en cualquier otra posición. Una gente tiene 2 o 3 años en la iglesia, tiene un O perfil sea, él lo de líder, reglamentó. él no lo va a poner Una normativa. a frente sin dirigir haber ningún servido. otro departamento si no fue al departamento de servicio. Y es parquear carro, ayudar a Recibir entrar a la gente. En Ayudar a eso, que el templo recoger la basura La cuando se acabe el puerta, culto. recoger, la limpiar. puerta. la iglesia claro. de él está en un sector de cierto nivel, la congregación, y se convirtió en un coronel. Entró a la congregación, se arrepintió, entregó su vida a Cristo, se bautizó, pasó su proceso y se bautizó. Y lo han puesto en el grupo de Ujier. Y el hombre se revolteó y dice, venga acá, a mí me respetan en la institución, cuando yo mando, yo esto, yo lo otro. ¿Cómo vas a poner a mí a dirigir el tránsito, el parqueo, qué sé yo qué? Y él le dijo, esa es la regla, tiene que entrar por el área de servicio. Entonces el coronel se sentía incómodo recibiendo a la gente en el parqueo, que muchos de ellos lo conocían y sabían que él era un coronel. O sea, ¿qué hace el coronel aquí recibiendo gente? Y se fue, el coronel se terminó yendo para otra iglesia. Porque no pudo cumplir con el área de servicio. Todo el tema de mentoreo, de ser mentoreado, de ser dirigido, empieza por ahí. Vimos la historia de Pablo, ¿verdad? Cómo entró primero, y él mismo dice, yo mismo no me fui a ejercer. Yo primero duré unos días
no vi a nadie. Después fui donde Pablo. ¿Dónde fue que se pasó 15 días? Fui donde Pedro, después fui donde Jacobo, fui donde Juan. Y ellos me dieron su diestra en señal de aprobación. Las autoridades que estaban allí de turno. Había un proceso, los mismos apóstoles dijeron, señores, ya está bueno, no puede ser que estemos sirviendo, predicando y sirviendo y con este lío de las viudas que no le dieron a esta, ya está así, vamos a buscar 7 gente, pero ellos lo hicieron. Nació el Yo diaconado. pienso que el modelo bíblico desde el inicio, antes de la gracia, antes de la ley, el modelo bíblico siempre estuvo sujeto a una especie de sujeción, sometimiento, sacrificio, algunos lo llaman desierto en algunos mensajes, pero nadie recibió una posición de administración, de gerencia, de ministerio sin antes ser servidor. Incluso el mismo Noé no pudo sobrevivir al diluvio si él mismo no construye el arca y predica. Bueno, la semana pasada, hablando de eso mismo y del tema del mentoreo, nosotros decíamos, yo no puedo dirigir sin ser dirigido. Yo no puedo liderar sin haber sido liderado. ¿Cómo fue que te decía Juan capítulo 13, versículo 14. Aprendí hace segundo, decía el pastor Mesías. Juan 13, 14. Pues si yo, Jesús hablando. Sí, yo. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Si yo, siendo el Maestro, hice esto, ¿cuánto más ustedes deben hacer esto? Y él hizo una pregunta, después que le lavó... ¿Quién dicen ustedes que yo soy? Ustedes dicen que yo soy el Maestro, el Señor, y lo dicen bien porque lo soy. Claro, así o sea, que no se equivoquen, soy, pero... En Juan 13:13 dice, vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien porque lo soy. Y el contexto en lo que tú estás hablando de esa parte. ¿Por qué humilla en algunos casos? Es humillante o degradante la posición de ciertos ministerios, ciertos nombres, hacer cosas que son degradantes desde el punto de vista social, humano, servicios, dejar de ser el pastor o el obispo y hacer esas cosas que debe hacer el servidor. Porque da como ese dolor. Lo que pasa es que la iglesia, y de eso se trata líderes eternos, y lo hemos dicho muchas veces aquí, tiene que volver a ser Cristo el centro de la iglesia. Eso lo hemos dicho muchas veces. Usted inclusive me decía al principio que era un poco chocante, que la iglesia tiene que volver a ser dirigida por Cristo. El Cristo que caminaba por las calles de Galilea, las calles polvorientas, empedradas, que había que buscarle agua para que se lavara los pies, porque se metía con la población, se metía con la comunidad. Y el liderazgo cristiano tiene que volver a eso. Bañarse de pueblo. Cristo es el centro, Cristo es el ejemplo, Cristo es el mentor de los mentores, Cristo es el mentor por excelencia. Y Cristo, si bien iba a las sinagogas los sábados a enseñar y cumplía con su parte de la ley, ¿verdad? De que tenía que ir a la sinagoga, pero la semana entera donde se la pasaba, sanando enfermos. Señor, el ejemplo más grande. Todas las veces que Jesús fue a la sinagoga, necesariamente no enseñó. Él iba a escuchar y podía hacer que en varias ocasiones vemos que lo llamaron porque sabían que estaban sí, pero él iba a escuchar normal. Porque él asistía a la congregación. Yo creo que ese punto es importante. Jesús nunca dejó de congregarse. Porque ese concepto nunca se habla de eso. Pero el Señor siempre él dice, chiquito, yo cumplí con todo lo de la ley. Y desde pequeño, sus padres. La pregunta en cuestión es, pastor, es ¿por qué es tan difícil mentorear a mentores? Bueno, algo que también mencionamos en el programa anterior y deben irlo a buscar es que tú no puedes dirigir si no eres dirigido. No puedes mentorear si no eres mentoreado. No hay un tope donde tú digas, llegué a lo máximo. Ya de aquí para arriba no tengo a nadie. O sea que no hay techo. No, tienes hay que piso, tener pero no hay mentor. techo. Puede ser que dentro de tu círculo, dentro de tu congregación, dentro de tu concilio, tú llegaste a la posición más alta. ¿Verdad? Llegaste al tope. Apóstol, vamos a decir, supervisor nacional. Supervisión nacional del concilio, fulano de tal. Presidente nacional de Tabernáculo Divino. No, eso no existe. Llegaste al tope, ¿verdad? Ese era el puesto más alto y ya lo lograste. No tiene a más nadie, pero hay otra persona en otra congregación, en otro lado, en otro concilio, que puede ser tu mentor y tú lo sabes. Ya aquí en la congregación no tengo mentor porque yo soy el pastor principal y toditos están por debajo tuyo. Y no solamente en posición, sino en conocimiento, en formación, ¿verdad?
tú La parte estás... de conocimiento, yo digo debería. Debería, Porque tener conocimiento, información. Hoy es y todo. diferente, Ariel. Un poco Sí, diferente. pero debería ser así. De que tú puedes tener... No, Debería ser no, así. lógico. Exacto. Pero podemos tener en la congregación... Gente que sabe más que tú. Porque el pastor deja de estudiar. Porque el pastor deja de deja de formarse. capacitarse. Claro, tiene que Y formarse. deja de estar Y se leyendo. convierte en un repetidor. Así mismo. Va a tener problemas. Sí. Pero tú llegaste a la posición máxima. Ya después de ti no hay más nadie. No te estamos diciendo que el mentor tiene que ser de tu círculo, de tu congregación o local. Claro, Pastor, claro. hay un tema. Hay gente que tú has conocido. Hay gente que en tu vida tú te has topado con ellos, han sido parte de tu vida. Mire, Que quizás ni siquiera son pastores, porque ¿quién fue el mentor de Moisés? No. Fue Jetro, Que ni siquiera conocía. ni siquiera era judío. Ni- Pero cuando Jetro agarró a Moisés 2 veces, Lo entrenó. la primera vez le dijo, espérate, Dios te está llamando, te está mandando a libertar el pueblo, pero déjame la mujer y los hijos, porque tú no vas a hacer trabajo si te vas con ellos. Ujú. Primera mentoría. Tremendo. Y de allá para acá, cuando vino con tú esa gente, más de 500,000 de gente, te va a morir, Moisés. Forma líder. Mira lo que divide pasa. La el mentoría pueblo. está relacionada con consejería automáticamente. Claro, Y conocimiento. Automáticamente. Mira esto. Concerniente a esa parte de como no dejarse llevar un tutor que no tiene un tutor. El apóstol le hablaba obviamente a Israel y a los judíos en Romanos. He aquí, en Romanos capítulo 2, versículo 17 en adelante. He aquí tú tienes por sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías de Dios y conoces su voluntad. E instruido por la ley apruebas lo mejor y confía en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños que tienen la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a No ti te mismo. enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no sea adulterar, Adulteras. ¿adultas? Tú que dices que no sea de adulterar, ¿adulteras? Ujú. Tú que abominas los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonra a Dios. Entonces, si continuamos viendo, Pablo le sigue explicando eso, para traerlo, para poder traerlo a ellos, a meterlo bajo la tutoría de Cristo. Sí. Para que entonces, a través del apóstol Pablo iba a ser el vaso, es el vaso que va a servir de ayo, ¿verdad? Y ahora los que están en la ley, como él estaba, quiere traerlo a Cristo. Pero fíjate lo que dicen. Entonces, cuando tú le hablas a una persona que se cree maestro, que se cree el monstruo, que se cree que sabe, que es el mejor, que no, que sabe más que todo, que no tiene que buscar consejería, que no puede escuchar un consejo de alguien, entonces ya esa persona dejó de ser maestro ahí mimito. Claro. Inmediatamente. Claro. Y queda descalificado automáticamente. Claro, yo te hablo del mundo espiritual. En el mundo terrenal podrá seguir siendo lo que sea, pero el mundo espiritual no respeta eso. Claro, claro. Por eso es que Pablo le dice a ellos aquí, tú que dices que no hurtes, tú hurtas. Hay un factor. Entonces fíjate, pero Pablo lo está diciendo, no porque Pablo viera que uno se robó una cosa de que te vi, no. Pablo sabía lo que estaba hablando. Él le está poniendo un ejemplo de que tú quieres ser un maestro, tú quieres ser un líder, tú quieres ser un guía, pero ¿y a ti quién te está Y tú, dirigiendo? esa actitud. ¿Quién te está guiando? ¿A quién tú le estás dando accountability? ¿A quién tú le estás dando? Tú le estás Reporte, dando ¿a quién le estás reportando? Ajá. ¿A quién te estás reportando? ¿A quién, Claro. quién sabe más o menos? Inclusive en áreas dentro de la iglesia también. Por ejemplo, yo tengo dentro de la iglesia, yo tengo la gente que son los que manejan el dinero, que son los contables, los La auditores, administración. lo que sé yo, que esa parte de ahí. Y Claro. y lo que ellos me orienten con esa parte, yo tengo que hacerle caso y oír. Claro. Claro. En Y esa llevarme parte, ahí, ellos son los mentores. Y lleva, Claro. no, pero literal, para poder dar hasta este tiempo, por Claro. ejemplo, en mi caso Hay un particular, aspecto- pastoreando. Claro, O sea, claro. para poder, y poder tener Validez. validez Claro. y poder cumplir con los compromisos. Pero son ustedes, los contables y los auditores, Que que saben, me- sí, Claro. ustedes lo entonces saben. es obligado que hay que y Porque, escuchar. pastor, si no es así, es Simba lo que retiñe. Así es. Mm. Simba lo que Yo retiñe. quiero hacer una Bueno, nota al margen excelente. sobre la mentoría, sin salirme del contexto, que esto es demasiado interesante y bueno y sumamente edificante por demás. Hay un aspecto que salpica lo emocional, lo psicológico, lo personal. Así es. La amistad íntima, íntegra. Yo pienso que el líder, el hombre, la mujer de Dios, que está dirigiendo a muchos y que está mentoreando a muchos, debe tener ese mentor, pero también esa persona con quien, o el mismo mentor, con quien ir más allá del ser espiritual que le presenta al pueblo. No es que no lo sea,
el hombre espiritual de la palabra, el que ministra, el que tiene los talentos, los dones, pero hay un ser emocional que tiene situaciones emocionales, personales, de salud, cargas económicas, cargas familiares, situaciones con la esposa. Ese individuo, esa mujer, ese hombre, necesita tener ese mentor de confianza, porque es que lo nuestro, la gente nos ve como protagonistas, ve al pastor como el héroe, como el hombre cuasi perfecto espiritual, pero ese ser es emocional, tiene situaciones. Sí. Entonces, no es extraterrestre. No es un extraterrestre, no es un ovni. En esa parte hay dos cosas importantes. Una, tienes que saber a quién tú vas a elegir. Y casi ni siquiera es elegir. Es alguien que de verdad es íntimo tuyo. Uh-huh. Es íntimo tuyo. Porque inclusive si tú dices voy a elegir a alguien y a este va a ser mi confidente con quien yo me voy a desahogar. Y esa relación en 2 o 3 años cambia. Tú te embromaste porque tú tiraste, drenaste. Uh-huh. Y esa relación cambió. Ahora esa persona ya no es tu íntimo, ya no es tu confidente, pasó algo entre ustedes y ya se rompió esa relación. Toda esa información va a salir para adelante. Hay un cuento de 3 pastores que se retiraron a la montaña hasta que Dios le hablara o hasta que Dios hiciera algo con ellos. Y allá en la montaña retirados los 3 ya tienen 1, 2, 3 días y están metidos con Dios y ya comienzan a sincerarse. Y le dice uno, yo tengo que sincerarme, yo estoy en este retiro especialmente para que Dios me sane con el problema que yo tengo con el dinero. Y yo soy que de dinero y pone toda la falta, malgasto el dinero, los votos, el soy dinero. Derrochador. No soy administrador y me está yendo mal, tengo deuda. Malversación de fondos. Viene el otro y le dice, oh, gloria a Dios, yo voy a ser sincero, yo estoy aquí porque yo tengo problemas con las mujeres y el asunto de la mujer y la falda. Es un problema, y yo estoy aquí para que Dios me cambie. Dios le falta. Un come mulo. Y esto, lo otro, y viene el tercer pastor y dice, vámonos. ¿Qué le pasa? No, ya, se acabó el retiro, me voy, me tengo que ir. Hermano, ¿y qué es lo que le pasa a usted? Que me tengo que ir, porque es que tengo que irme para llegar rápido, porque la debilidad mía es chismear y contar todo lo que yo oigo. Claro que sí, se fregaron. Sembró malo. Se fregaron, bendito sea Dios. Así mismito. Ahora, por eso, mire, alguien me enseñó emocional, hace como mucho. decía, y la parte íntima, sí. La parte verdad. Alguien me enseñó hace muchos años, y la voy a mencionar, la hermana Dilena Agnazor Correa. Y me enseñó hace un tiempo atrás, 10 años para atrás. No muestre, Ariel, tu debilidad, me decía ella. No muestre tu debilidad. Tú puedes hablar con alguien, pero no muestre tu debilidad. Puedes desahogarte, señores, pero cuando estamos tan cargados, aparte de una compañía humana, como decía el pastor, vamos donde Dios. ¿A quién Jesucristo le contó que él estaba, cómo fue que dijo en ese medio? Angustiado hasta la muerte? Depresivo. Él no se lo dijo ni siquiera a los 12. Estoy angustiado hasta la muerte. Mi alma. Sí, pero ¿a dónde fue? A Getsemaní, sola, al huerto con Dios. Entonces tenemos la opción de ir al huerto, confesar, hablar con Dios, derramar. Decía el salmista David, fueron mi pan, mis lágrimas de día y de noche, mientras la gente me dice, ¿dónde está tu Dios? Salmo 102 es ese. Ahora que tú dices una pregunta, para que me la conteste de mí, una pregunta, si nos da tiempo para... ¿Es más fácil hoy mentorear o es más difícil hoy mentorear? Es más difícil. Hoy es más difícil hacer, todo es más difícil. Mentorear, ser mentoreado. Podemos hablar por qué es difícil mentorear. Es por un tema de apertura. La sociedad tiene información. La gente tiene demasiada información. Vamos a traer ese tema un día aquí. Se llama infoxicados. La gente está sí, porque estamos intoxicados de la información que circula. Sí. Entonces hay demasiada información y el mentor tiene que enfrentarse a gente que está lleno de información y que quizás antes nos decían... Espera. Entonces el mentor tiene que enfrentarse a gente que está llena de información, pero no tiene formación. Exacto, están infoxicados. Ok. Y entonces porque es que las redes... Todas las redes que hay te dan, pero no te dan algo organizado. Pero tú sabes una cosa, por eso te pregunto, y lo difícil es, sí, porque te dan información, pero en realidad el mentor, hay una parte muy poderosa del mentor que no es tanto pasar información, sino formar.
formar el carácter, formar el temperamento, arreglarlo, formar la personalidad, mejorar nuestra forma de hablar, nuestra forma de ser. Entonces hay una parte de la mentoría que por más información que tengan los demás, si no tiene formación y sobre todo de carácter, entonces la información cae en intoxicación de esa cosa. Es que eso va más allá de Google, va más allá de Internet. Un mentor es un catalizador, un mentor es el hígado del cuerpo humano que procesa lo tóxico que circula. Tengo un mentor aquí adentro. Así es. Señores, esto es biológicamente hablando. Estamos hablando de mentoría, estamos hablando de liderazgo cristiano y pues... Y si tú vas a hacer antes que decir, pocos mentores, que te voy a dar para que cierres. Ay, santo. Lo que iba a decir era, no, pero espera, porque tal vez tú me ayudes en esto, Ariel. Pero pocos mentores. Ahora quiero un poquito más como ya la iglesia, un poquito. Porque, ¿verdad? Tengo que estar en mi enfoque que estamos cerrando. De mi atmósfera. En mentores en la iglesia es porque hay pocos maestros en la iglesia. Porque hay pocos maestros. Queremos tener más profetas. Porque en este la profecía, los en profetas este tiempo, en este tiempo hay 3 ministerios. Pastor, apóstol y profeta. Evangelista y maestro no hay. Yo estoy feliz. Yo estoy feliz porque estoy tutoriando también un grupo que comienzo, ya lo tengo, están trabajando, que es un grupo, un promedio como de 12 maestros. Pero esos son maestros que en la iglesia se le puede llamar maestros. A esos 12, nada más, a más nadie. Sí, a eso, se refiere a su iglesia local. Mi iglesia local, eso dije, mi iglesia local. A la Catedral Bíblica Donay. Aleluya. Ahí está, es un equipo que esos son los maestros. Y todo el mundo en la iglesia, Titirimundat, y hasta aún los pastores de jóvenes y los pastores de las áreas que trabajan, todos tienen que reconocerlo en la iglesia como maestros. Y de esos maestros, por ejemplo, hay algunos que cantan en el coro, pero son maestros. Claro. Y hay que respetarlo como tal. Claro, porque una cosa es tener una habilidad, un don, un talento. Y que estamos trabajando en eso. Entonces, podemos motivar a que los pastores y todo el equipo de los líderes, que promovamos y empujemos a los que tengamos cerca, que sean maestros, que aprendan. Cuando digo que sean maestros, que formen, gracias, Pastor Ariel, para formar maestros. Y se puede. Y debemos hacerlo. Para que no se quede, porque a ver qué es el problema. Los profetas lo que están comiendo y acostándose harto de comida para soñarse cosas para ir a hablar ahora. Porque la profecía de no, eso es así, de eso. La profecía de ahora no es la profecía no es la profecía de la mentalidad de profeta en el Nuevo Testamento. Es totalmente diferente. Eso lo hablamos y está por ahí. A la mentalidad diferente del profeta del Antiguo Testamento. Y tenemos 3 tomos ahí hablando de la profecía. La parte de los profetas que no estudian, que no saben nada, que lo que están hablando de sueño y visión, y sobre todo en los países de nosotros hay demasiado brujo, hechicero y santero que se convierten y siguen con los mismos espíritus familiares. Se llaman Familia Spirit. Espíritus familiares, que son demonios que le dan información a través de sueños. Eso no es lo que se llama estupor. Le dan información a través de sueños, también gente chismosa. Que tenemos muchísimos brujos en las iglesias, eso es verdad. Mucho brujo hay en la iglesia. Hay mucho hechicero en la iglesia. No son disfrazados, son brujos y hechiceros. Y están maldiciendo y están hablando disparate y están amenazando. Dame decirte, la iglesia ni el diablo la puede tocar. Yo no sé gente, yo no sé conducta. Yo estoy hablando de la iglesia que Dios conoce, la iglesia que Dios cuida, la iglesia que Jehová, el Dios de Israel, protege y está lavada. Amados, los líderes tenemos que preparar maestros en nuestras iglesias y que den cuenta esos maestros y que tengan responsabilidad y que tengan accountability, que sean responsables, maestros, maestras, no solo para los niños, para los hombres, para las mujeres, para todos. Pienso que debemos empujar para que haya mentoría en la iglesia. Y obviamente, como dijimos al principio, el que no quiera, en mentoría en la enseñanza no se puede forzar. Como forzar en el sentido como imponer a la mala. No, eso porque eso no es de Dios. De que yo voy a ser tu mentor y voy a ser tu mentor. La voluntariedad, cuando tú, por ejemplo, el pastor Ariel es profesional en su área. Y en tu trabajo y en tu empresa tú tienes tu salario y tus regulaciones de tu dinero que tú ganas. Y tienes que hacerlo bien obligado. Porque no puedes. Primero porque eres cristiano. Pero tú sabes que si tú te comprometes voluntariamente a ayudar a una compañía y tú le dices, yo le voy a arreglar las cosas de su cosa de cuando lo libre y yo lo voy a ayudar y no me tiene que pagar ni un chele. Un ejemplo, que tú digas eso. Y que tú vayas a hacerlo voluntario. Tú sabes que Ariel pone más empeño. Claro. Lo voluntario pone más empeño. Porque estoy hablando de lo normal.
Porque, porque tú lo estás salió haciendo algo de vocación, algo de pasión. del Claro. corazón. Y tú dices, no me tienen que pagar. Y tú vas con un ánimo y tú lo haces maravillosamente, porque hay una voluntariedad. La voluntad tuya, tú la estás prestando, gracias a Dios, tú la prestas. Entonces, esa parte en la iglesia, vamos a promover eso en la iglesia. Vamos a promover que la gente tenga educación y que nos formemos y que nos eduquemos y que seamos capaces de crecer, que dejemos de estar estancados con la mentira. Porque hay gente que están esperando que Dios lo bendiga. Evangélico cristiano convertido, lleno del Espíritu Santo. Dice esperando que Dios lo bendiga. Y cuando yo lo escucho me da cosas. ¿Y qué es lo que me está diciendo? Es que están pensando en dinero. Entonces determina la bendición en su mente y en su cerebro. Porque no tiene formación. ¿Qué es el dinero, la bendición? Está loco. Bueno, pastores, esto es Líderes Eternos. Estamos hablando de mentoría, de formación, de liderazgo. Educación. De educación. De capacitarse y capacitar a otros. Capacita eso. Hoy no hemos terminado, pastor. No. Lo dejamos hasta aquí y seguimos. No. Seguimos la próxima. Así que si vio vea la anterior y prepárese para la próxima. Esto es Líderes Líderes Eternos. Eternos. Hasta la próxima. Educándonos Shalom hasta la de paz. eternidad. Aleluya. Amén.